Eh, Voy a proyectar desde el iPad y le trabajamos. Me gusta mucho trabajar desde el iPad porque uno puede pintar como con facilidad. Démosle unos minuticos más a ver si entran alguien más porque todavía siguen entrando y eso interrumpe un poquito. Bueno, voy a iniciar. Ahí están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, señor. ¿Y me escuchan bien? Sí, señor. Bueno, listo. Entonces vamos a arrancar con la clase de tallo interno. Pues bueno, aquí a forma de resumen, que ya lo saben ustedes, pues básicamente el tallo cerebral está constituido por, digamos, como por tres componentes, ¿no? Uno de ellos, regálame un segundo. Pero a veces le está hablando porque no lo escuchamos. Tienes el micrófono cerrado. Gracias. Les Vale, estaba pero ahí. vuelvo a empezar. Wow. Les estaba diciendo que básicamente el tallo cerebral tiene tres componentes, ¿cierto? Estructurales. Uno sería el mesencéfalo, ¿cierto? Que está, digamos, en el tercio superior. En esta cara posterior, pues aquí viendo la famosa lámina cuadrigémina que vamos a hablar hoy. Acá en la cara anterior, pues tendríamos los pedúnculos cerebrales y lo que sería la fosa interpeduncular. Otro que sería el puente, ¿cierto? En esta vista posterior, aquí abierta la fosa romboidea y exponiendo sobre todo los pedúnculos cerebelosos medios. Aquí en la vista anterior, pues con
sus características, pues aquí el famoso surco basilar y aquí pues el origen aparente del quinto par craneal. Y otro pues sería el bulbo, ¿no? Que está aquí, ¿cierto? Ya sea acá en la cara anterior o en la cara posterior. Bien, sea como sea, el tallo cerebral, mesencéfalo, puente y bulbo, está constituido por un gran número de núcleos y obviamente pues por un sistema de fibras porque este tiene que ser, digamos, una paso obligado, ¿no? Las fibras que ascienden pasan por allí, las fibras que descienden pues también tienen que pasar por el tallo cerebral. Y adicionalmente pues unas parten de él ya sea hacia arriba, parten de él ya sea hacia abajo o algunas otras serán intrínsecas y otras terminan allí. Es decir que estamos hablando de muchas fibras. Y también pues tenemos mucho núcleo, ¿no? Vamos a ver que el tallo cerebral es una estructura que es heterogénea, ¿sí? Que es muy heterogénea, que tiene múltiples funciones, pero que si nosotros lo pensamos en relación a lo que es el encéfalo completo, pues son funciones, digamos, bastante arcaicas de algún modo, pues. Pero de otro modo, pues también podemos pensar de que es un núcleo que está asociado mucho a la sobrevivencia, ¿no? Es decir, cuando una persona tiene una lesión telencefálica, pues digamos que la supervivencia no se compromete de forma inmediata, pero cuando una persona, por ejemplo, tiene una lesión del tallo cerebral, particularmente del bulbo, ya podemos tener un compromiso de la vida, ¿sí? Tenemos el puente donde está orquestado, organizado gran parte de los núcleos de la formación reticular, que lo vamos a ver la próxima clase. Y en ese puente, pues claramente tenemos todo lo que tiene que ver con el sistema reticular activador ascendente y otros centros monoaminérgicos que son muy importantes para la conciencia. Y tenemos pues el mesencéfalo, ¿cierto? Que va a tener diferentes funciones. Obviamente también allí hay parte de la formación reticular, porque la formación reticular se extiende por todo el tallo cerebral, incluso más allá. Hay quienes consideran, por ejemplo, que los núcleos intralaminares son parte de, o hacen parte de lo que sería la formación reticular, ¿no? Y se puede extender incluso hacia la médula. Y otros autores consideran que la sustancia gris, perdón, que la sustancia gelatinosa hablando de la médula es una extensión de la formación reticular. También ustedes que es bastante grande, ¿no? Entonces, eso vamos a encontrar sustancia gris, ¿cierto? Diferentes núcleos como la formación reticular, centros monoaminérgicos, pero también vamos a encontrar núcleos de los pares craneales, que como ustedes saben, bueno, pero yo nunca he visto un pasto verde, un pasto rojo, mi amor. Es que lo que pasa es que le digo solo, En clase. solo con los colores primarios. Bueno, ok. Eh, y tenemos los núcleos de los pares craneales, ¿no? Entonces saben ustedes que la gran mayoría de los pares craneales pues van a estar localizados aquí. Y saben que esos pares craneales son neurona motora inferior, ¿sí? Entonces la neurona motora inferior, si nosotros hacemos un dibujito, ¿cierto? Del cuellito para arriba, sí, pues entonces este no tiene cuello, mira. Del cuellito para arriba, pues hace parte, ¿cierto? Un gran componente de ellos, de digamos, eh, integridad que tenga ese tallo cerebral. Bien, arranquemos entonces aquí a nivel del mesencéfalo, que es lo que vamos a ver hoy. Uno puede dividirlo, ¿no? Entonces uno aquí, bueno, esto puede variar un anatomista o un grupo al otro, ¿no? Pero generalmente a nivel del mesencéfalo se hacen dos cortes, uno a nivel de los colículos superiores, otro a nivel de los colículos inferiores. Aquí en el puente, por ejemplo, se hacen tres cortes, ¿sí? Uno a nivel, digamos, dorsal superior, otro a nivel del núcleo principal o motor del quinto, de 13 motor, y otro aquí a nivel de los colículos faciales. Y el bulbo también lo dividen en tres, al menos en este libro, ¿cierto? Uno aquí a nivel ¿dónde se lo hacen? De las complejo olivar superior, otro aquí a nivel de lo que sería la decusación sensitiva y otro aquí de lo que sería la decusación piramidal. Entonces, hoy vamos a ver estos dos, nivel de colículos superiores y nivel de colículos inferiores para entender el mesencéfalo. Entonces, el que tenga que decir algo me puede interrumpir, ¿no?
no estoy viendo la manita, entonces me interrumpe. Esto es posterior, esto es anterior. Sí, es decir, que acá estaría la nariz del personaje, por decirlo de algún modo, ¿cierto? Acá estaría la espalda. Entonces, nosotros podemos dividir la formación, perdón, el mesencéfalo en dos regiones, en tres regiones, perdón. Una región voy a hacer como una vista así como imaginaria, que sería la región que involucra los colículos, y esa región se llama la región colicular. Otra región que involucraría todo, digamos, como este sector que está aquí, ¿no? Esto es el tegmento, ¿sí? Tecto, tegmento mesencefálico. Entonces la otra sería la región tegmental. Y ya la que involucraría, digamos, los pedúnculos, ¿cierto? Eso ya sería, pues, lo que nosotros podríamos denominar como la región peduncular. Entonces, tanto a nivel de los folículos superiores como a nivel de los folículos inferiores, vamos a tener diferentes estructuras. Sí, entonces, y la vamos a dividir en tres sectores, una región colicular, una región tegmental y una región peduncular. ¿Hasta eso siendo claro? Sí, señor. Bueno, perfecto. Bien, entonces voy a escribir las estructuras así como, digamos, de forma rápida, ¿sí? Luego vamos a comenzar a describirlas cada uno. Entonces, en la región colicular claramente tengo los colículos superiores, ¿cierto? Estos colículos. Unos colículos son como unos cacheticos, ¿no? Si uno los mira en esta imagen, miren que son como unos cacheticos allí, ¿sí? Y esa región colicular, pues vamos a ver que tiene unas categorías, tiene unos nombres y tiene unas divisiones bien particulares. Y son muy importantes para la información visuomotora. Tenemos aquí el acueducto de Silvio, ¿sí? Si yo veo una vista sagital, por ejemplo, sé que aquí estarían los ventrículos, digamos, los ventrículos laterales, aquí estaría el agujero de Monroe, ¿cierto? Tercer ventrículo, acueducto de Silvio, y luego pues el cuarto ventrículo, ¿sí? Entonces estamos aquí a este nivel, ¿sí? Entonces vamos a tener el acueducto de Silvio, pero sabemos que el acueducto de Silvio está, digamos, como bordeado por algo, que es la famosa sustancia gris periacueductal. Es sustancia, pues porque es sustancia, gris porque son cuerpos o somas neuronales, peri porque está alrededor y acueductal porque está alrededor del acueducto. ¿Sí? Entonces tenemos uno, colículos superiores, dos, sustancia gris periacueductal, y tenemos aquí un par craneal que es el tercer, aquí muy cerca del acueducto, ¿sí? Incluso hay quienes dicen que está parte de ese núcleo está adentro, que es el tercer par craneal, ¿sí? El núcleo, ya sea el núcleo motor voluntario o el núcleo motor involuntario, ¿sí? Y adicionalmente, a pesar de que aquí lo describen, ¿no? Él no está allí sobre, está más bien sobre el mesencéfalo, como en esta porción aquí, como entre lo que sería la porción, digamos, dorsal de los colículos superiores y esta porción, digamos, como ventral del tálamo y por debajo de la glándula pineal, que corresponde a lo que se conocen como los núcleos pretectales. ¿Sí? Núcleos pretectales. Se llaman pretectales porque están antes de los colículos o del tectum, pretectales. Perdón. Sí, entonces aquí lo podemos revisar, ¿cierto? Ahí esa eso me gusta mucho, prenden, así que así es, bueno, miren, núcleos. Núcleos detectables ya lo había nombrado. Dos, núcleo de tercer par, sí, con sus dos componentes, ya lo había mostrado. Sustancia gris periacueductal, ya lo habíamos visto. Perdón. Y colículos superiores, que también ya lo habíamos visto. Ahora, en la parte ya no colicular, sino en la parte tegmental, pues tengo los núcleos rojos, que son dos núcleos rojos, que ya ustedes los van a ir conociendo, ¿cierto? Tengo aquí sobre toda la porción medial un par de columnas que se conocen como los núcleos de Raffet, ¿sí? Son los Raffet mesencefálicos. Y tengo otros núcleos, todos por aquí hay diferentes núcleos que están en una formación reticular. Entonces aquí, por ejemplo, me encuentro el parabraquial y aquí me encuentro el paraneguidal pigmentado, que son núcleos que hacen parte de la formación reticular. Entonces aquí lo podemos ver, núcleo rojo, núcleo de Raffet, formación reticular, y me faltó la BTA, y que la BTA está aquí en relación a este sector, ¿cierto? Todo esto que está por aquí se conoce como la BTA o área tegmental ventral. BTA o área tegmental ventral. Y que ahora vamos a hablar de cada una de ellas.
Adicionalmente, ¿cierto? Ya en la parte peduncular tengo la sustancia negra compacta, la sustancia negra reticulada, el núcleo peduncular, los núcleos de Raffet se extienden hasta allá. Y aquí en este texto pues localizan el parabraquial y el paranigral pigmentado como parte de la región peduncular. Entonces lo miramos aquí, ¿cierto? Tenemos sustancia negra compacta, sustancia negra reticulada, pedúnculos cerebrales, aquí este sería el núcleo interpeduncular, y ellos vinculan aquí el parabraquial y el paranigral y el parabraquial pigmentado, ¿cierto? Y una porción, digamos, más ventral de lo que serían los núcleos rojos, pero en los núcleos de Raffet que se extienden hasta la región peduncular. Ahora, estas regiones es importante, digamos, comprenderlas, no porque tengan un valor funcional, sino porque ellas, pues digamos que tienen una relación cercana con lo que podría ser una lesión. Entonces, por ejemplo, si hay una neoplasia sobre la región peduncular, la manifestación clínica es diferente que si tenemos una lesión sobre la porción colicular. Entonces, eso hay que considerarlo. Sobre todo, saber qué estructuras hay allí, no por sabérselas de memoria, sino porque esas estructuras pues me van a decir qué pasa en el caso de que haya una lesión, qué estaría, cuál digamos sería, o qué sería lo de esperar, ¿sí? ¿Qué sería lo de esperar? Entonces les voy a recapitular esta partecita, ¿cierto? Tenemos región colicular, colículos superiores 1, 2, sustancia gris pero acueductal, ¿cierto? Aquí está el bordeando. 3, podemos meter aquí al núcleo del tercer par. Y 4 tendríamos aquí, ¿cierto? A lo que sería los núcleos protectales. Ahora tenemos la región, esa sería la primera región. La segunda gran región sería la región tegmental, que tenemos los núcleos rojos, ¿cierto? 1, los núcleos rojos. 2, los núcleos de Raffet, que los tenemos aquí sobre medial, ¿cierto? Y 3, allí ellos vinculan solamente la formación reticular, ¿cierto? Son los, y la BTA, perdón. Y 4, la BTA. Sí, que está aquí en relación a este sector, la BTA. Por último, tienen ellos aquí la región peduncular, y en la región peduncular vinculan obviamente los pedúnculos cerebrales, la sustancia negra compacta, la sustancia negra reticulada, y el núcleo paranigral y el parabraquial pigmentado. Y ahí estamos, eso es lo que tenemos. Ahora, hay que considerar que en esta división que les acabo de mostrar, lo que serían los pedúnculos cerebrales no hacen parte de la sustancia gris, ¿no? Sino que los pedúnculos, que son las fibras del sistema piramidal, pues hacen parte de la sustancia blanca, ¿sí? Pero pues digamos uno siempre los vincula allí como si estuvieran relacionados. Muy bien. Vamos entonces a ver ahora lo que tiene que ver con la sustancia blanca. En la región colicular tenemos el fascículo longitudinal medial y el fascículo longitudinal dorsal. Sí, aquí los tenemos, fascículo longitudinal dorsal, fascículo longitudinal medial. Sí, estos fascículos los vamos a ver luego, puede ser, bueno, ahora miramos si los vamos trabajando de una vez, lo vamos dejando para la próxima clase. ¿Qué más tenemos? Tenemos en la región tegmental el menisco medio, el espinotalámico anterior, el espinotalámico lateral, el espinotectal, el tegmental central y el tegmental dorsal. Sí, que ese tegmental dorsal casi no se conoce. Espinotectal, tectoespinal, espinotalámico anterior, espinotalámico lateral, el menisco medial, y el tegmental dorsal y el tegmental central, que luego hablaremos pues de qué función cumplen. Y acá en la región peduncular pues tenemos los pedúnculos cerebrales, ¿cierto? Que son dos pedúnculos cerebrales. ¿Hasta ahí estoy siendo claro? Sí, señor. Sí, Bien, profe. Solo que a veces vale. por la conexión no se escucha muy bien algunos nombres, pero todo bien. Bueno, pero yo igual ahí voy repitiendo y me pueden interrumpir, ¿sí? Entonces aquí lo tenemos el resumen, miren. En la región colicular, núcleos petectales, núcleo tercer par, sustancia gris acueductal, colículo superior. Y si vamos a las fibras, fascículo longitudinal medial y fascículo longitudinal dorsal, que ahora lo vamos describiendo uno a uno. Tenemos en la región tegmental los núcleos rojos, los núcleos de Raffet, el área tegmental ventral y pues una gran cantidad de núcleos ahí que son la formación reticular. Acá sí tenemos más fascículos, el menisco medio, fascículo espinotalámico anterior, fascículo espinotalámico lateral, fascículo espinotectal, tegmental central y tegmental dorsal, ¿cierto? Y en la porción peduncular tenemos la sustancia negra reticulada, la sustancia negra compacta,
el núcleo interpeduncular, el núcleo de Raffet, el parabraquial pigmentado, el paranigral y por supuesto la sustancia blanca, los pedúnculos cerebrales. Vamos a hablar de ellos. Esto es como digamos el nivel que tiene más densidad. Dime, querida. ¿Cuál fue el que usted dijo que era considerado sustancia blanca, pero estaba en la gris? No, queda considerado sustancia gris, o sea, no es que sea considerado sustancia gris, es que uno lo nombra como parte de una estructura de la sustancia, de la región peduncular, y que uno a veces lo nombra como si fuera un núcleo, pero que en realidad esos son tractos que son los pedúnculos cerebrales, ¿sí? Los pedúnculos cerebrales son como fibras compactas que forman justamente estos dos pedúnculos y por donde bajan todas las fibras motoras que van para la médula, para los pares craneales, etcétera, etcétera. ¿Es claro? Sí, profe, gracias. Bueno. Entonces, aquí a nivel de los folículos inferiores, pero no, los folículos inferiores, vamos para los, bueno, hagamos los inferiores de una vez la anatomía y luego hacemos todo. En el caso de los folículos inferiores, digamos, el hallazgo más evidente es que desaparecen los núcleos rojos, ya no están, y acá a cambio aparece una decusación que se conoce como la decusación peduncular superior, sí, que es una decusación donde se cruzan muchas fibras, sí, se le conoce como la decusación peduncular superior. Es, digamos, es como el hallazgo anatómico más grande, más elocuente. Continuamos con el acueducto de Silvio, con la sustancia gris periacueductal. Obviamente los fascículos en general continúan, ¿no? Porque si, digamos, uno tiene aquí el tallo y tiene un fascículo que es el fascículo longitudinal dorsal, pues él muy posiblemente se extiende a raíz de todo el tallo, a lo largo de todo el tallo. O por ejemplo, no sé, los fascículos, el espinotalámico lateral que viene de la médula. Entonces viene de la médula, ya viene decusado, entonces se mueve alrededor de todo el tallo. Entonces uno siempre se va a encontrar, o muchos de los fascículos se los va a encontrar, salvo los fascículos intrínsecos. ¿Sí? Tengo entonces el acueducto de Silvio, tengo la sustancia gris periacueductal, tengo el fascículo longitudinal dorsal, el fascículo longitudinal medial, y aquí ya tengo el núcleo del cuarto par craneal. Sí, el núcleo del cuarto par craneal ya se asoma aquí o ya está aquí presente, ¿cierto? Que le va a dar, por supuesto, inervación a estructuras que tienen que ver con los músculos oculares. Y tengo a la presencia también del quinto mesencefálico, que es el núcleo sensitivo, ¿cierto? Del quinto a nivel mesencefálico, ¿sí? Que es el que recoge, recuerden ustedes, información de propiocepción y que es una de las características, pues es que allí la información que llega no tiene un ganglio periférico, sino que la información llega y hace las veces de las neuronas que están allí, hacen las veces de un ganglio. Sí, ahora lo explicamos un poquito más. Tengo también obviamente los colículos, ¿cierto? Los colículos inferiores con su famoso núcleo, ¿cierto? El núcleo central, que es tonotópico, el dorsomedial, el lateral y el dorsal, ¿sí? Que son un poco más burdos y que hacen parte de la vía de relevo auditivo, ¿sí? Que hasta ahí llega la información de un fascículo que es el hemisco lateral, ¿sí? ¿Qué más tenemos? Miremos a ver, tenemos entonces colículos inferiores, gris proproductal, núcleo motor del quinto, aquí es cuarto, ¿no? Núcleo motor del cuarto que metieron allí. En la región tegmental, obviamente la formación reticular, el núcleo mesencefálico del quinto, ahora sí, y el núcleo de Raffet. Entonces ellos ponen aquí, ¿cierto? Los núcleos de Raffet, ¿sí? El núcleo del quinto lo ponen aquí, ¿sí? Y parte de núcleos, hay una gran diversidad de núcleos que hacen parte de lo que sería la formación reticular, que lo vamos a ver en la clase de puente. En la región peduncular tenemos la sustancia negra compacta, la sustancia negra reticular y los núcleos de Raffet. Entonces tenemos sustancia negra compacta, que es esta, sustancia negra reticulada y por supuesto, ¿cierto? Toda la porción de lo que serían los núcleos de Raffet que se extienden hasta abajo, ¿no? Ellos se extienden, ¿sí? Parte de la núcleos de Raffet. Es como el otro componente. Bien, ¿qué más tenemos? Tenemos entonces la presencia de los mismos fascículos. Hay otros que aparecen, pues tenemos el fascículo longitudinal, pero aparece este que es un fascículo muy importante, que es el fascículo longitudinal medio, ¿sí? La decusación tegmental, que ya lo hemos mencionado, el menisco medio, ya lo habíamos visto, el espinotalámico anterior, el espinotalectal, el espinal, tegmental central, tegmental dorsal, rubro espinal y espinocereloso anterior. Esos son los fascículos que van a ingresar
a este nivel. Entonces vamos a comenzar a ver cada uno de esos núcleos. Acá tenemos pues los colículos, aquí tenemos los núcleos petectales, los colículos inferiores, la sustancia procoductal, tenemos los pares craneales, el par cuarto, el tercero, los núcleos rojos, los núcleos de Raffet, la formación reticular, sustancia negra, porción compacta, BTA, sustancia negra. Muy bien, vamos a hacerlos cada uno pues. Bien, lo primero que vamos a describir en el mesencéfalo, a nivel de los colículos superiores, es la presencia de lo que se denominan los colículos superiores, que ellos tienen 7 láminas. Las 3 primeras láminas superficiales son de predominio visual. ¿Por qué son de predominio visual? O porque reciben de la retina, o porque reciben de la corteza visual primaria o secundaria, y se proyectan a ellas mismas. Entonces uno determina que la función es una función visual, y si nosotros realizamos las conexiones, pues efectivamente reciben del pulvinar del tálamo, que es un núcleo integrativo, perdón, se proyecta al pulvinar, se proyectan los núcleos petectales, recibe de la corteza cerebral, recibe de las retinas, ¿sí? Y se reproyecta los núcleos motores oculares, y es muy importante, ¿sí? Muy importante en los movimientos reflejos. Si usted, por ejemplo, está sentado en una silla en el mar y pasa una estrella, ¿cierto? Pasa algo fugaz, sus ojos se mueven de forma automática hacia el sector donde está el objeto, o hacia el sector que se movió el objeto, que fue un objeto, digamos, no esperado. Sí, entonces usted ese movimiento lo hace, ¿cierto? Ese movimiento está guiado por los colículos superiores en su tercio, en su parte superior. ¿Y por qué lo hacen? Pues obviamente porque eso es un movimiento reflejo, es un movimiento que fue muy importante en la escala filogenética. Recuerden ustedes, por ejemplo, los sapos, ¿no? Que ellos no tienen necesidad de hacer seguimientos muy gruesos, sino que ellos simplemente parece que de una forma refleja sacan la lengua y cogen el mosco o lo que quieran comer. Pues nosotros también tenemos alguna parte, ¿cierto?, de esa facultad. Y eso está derivado, está organizado en relación a las fibras que llegan. Entonces, sabemos que la corteza, incluyendo la corteza visual primaria, le proyecta, pero también la retina le está diciendo que está pasando una estrella. Se proyecta los núcleos proyectales al pulvinar y recibe también del locus coeruleus, que no da adrenalina para activar, y de los núcleos de Raffet, serotonina, también digamos como un neuromodulador. Sí, entonces, aquí se ha descrito una vía como canónica, que retina, de la retina aquí a los colículos superiores, de los colículos superiores al pulvinar del tálamo, y del pulvinar del tálamo al área 8, ¿sí? Y esto es muy importante para los movimientos oculares. Por ejemplo, cuando usted le dicen que tache, por ejemplo, tache todos los que no tienen manitas, por ejemplo, ¿no? Entonces usted simplemente, cuando comienza a hacer esa búsqueda, o cuando comienza a leer en el cuaderno, por ejemplo, usted comienza a tachar. Simplemente tacha los que tienen, los que no tienen manitas. Ese movimiento de búsqueda está guiado por esta red, ¿sí? Esta red que es obviamente afuera, desde la retina, ¿cierto?, a los colículos superiores. Luego, por supuesto, va a relacionarse con el pulvinar del tálamo, y con el pulvinar del tálamo, pues obviamente a la corteza, y ahí se genera, digamos, toda la actividad. Ahora, los colículos en su superiores, en su cuarto inferior, o en su... Profe, qué pena. Dime. La ruta era que de la retina llevaba al colículo superior, y el colículo superior Al al pulvinar, pulvinar, y de ahí a la corteza. Esa era al la área ruta 8, sí, sí, al área 8, esa es la ruta que se hace. Sí, que es una de ruta, digamos entrada. que, sí, de entrada, que es una ruta que no, pues seguramente también tenemos obviamente una ruta directa, pero esta ruta es la que se encarga de que de forma, digamos, como automática, uno siga, los ojos sigan lo que están buscando. Sí, como lo que yo te digo, por ejemplo, digamos, yo te pongo, tache todas las caritas felices, ¿sí? Entonces uno comienza a buscar, pues hay muchas, 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 aquí hay una, aquí hay otra, aquí está la otra, aquí está la otra. Esa búsqueda que hacen los ojos sistemáticas está guiado por ese sistema, ¿sí? Está guiado por ese sistema, que es un sistema que participa directamente en los procesos de atención visual. ¿Está claro? Sí, profe, muchas gracias. Vale.
Y en el caso de, bueno, acá sabemos que son 3 láminas. ¿Cómo llaman a las 3 láminas? Chicos, Zonal, gris superficial y óptica. zonal, gris superficial, zonal y óptica. Estas 3 hacen parte de la capa visual. Pero acá tenemos otras 4. ¿Cuáles son esas 4? Gris intermedia, ¿qué sigue? Blanca inter. Blanca intermedia. Ujú. ¿Qué Gris sigue? profunda. ¿Cuál? Profundo. Gris profundo. Y me falta una, ¿no? Blanca profunda. Capa profunda. Sí. Sí, entonces, estas 4 capas, estas son visuales, ¿sí? Se llama la capa visual. ¿Por qué son visuales? Porque residen de la retina, porque residen de la corteza visual. Estas de acá son somatosensoriales, ¿sí? Son somatosensoriales. Ahora les doy un ejemplo para eso. Y estas miren las conexiones que tienen. Recibe de el tracto espinotectal, ¿sí? Obviamente también hay una salida que es el tectoespinal, sale de allí. Recibe de los núcleos espinal del quinto, que es un núcleo sensitivo. Recibe de gráciles y cuneatus, que trae información sensorial del cuello, sí, del cuello, perdón, del cuerpo, información de propriocepción, vibración y tracto discriminativo. Y se proyecta la formación reticular pontina y vulvar. Entonces, esto hace, digamos, como un circuito. Y vuelvo al ejemplo. Usted está en la playa, está viendo las estrellas, pues. ¿Sí? Y pasa una estrella fugaz. Sus ojos se mueven, ¿sí? Se mueven sí, de hecho se pueden mover sus ojos, su cabeza y su cuello. ¿Quién recibe esa información refleja? Esa información refleja llega a través de la retina, ¿cierto? Llega al tercio visual, a la porción visual, pero en sus conexiones con la porción colicular de somatosensorial, entonces se coordinan los movimientos de la cabeza, el cuello y los ojos. ¿Sí? Entonces usted voltea, ¿sí? Que es muy importante este circuito, ¿sí? Este circuito, entonces él sabe la posición del cuerpo, sabe la posición del cuello y usted gira, ¿sí? Si necesita mover la cabeza. Vamos a ver que los fascículos que mueven, que participan en los movimientos de la cabeza o coordinación de movimientos de cabeza y cuello y ojos son 4. Uno, bueno, al menos 4. Uno que es el tectoespinal, que aquí está. El de reversa, que es el reverso, que es el espinotectal. Otro que es el fascículo longitudinal medio, que lo vamos a ir viendo, y otro que es el bulbo retículo espinal, ¿sí? Luego lo explicamos bien cada uno. Pero son 4 fascículos que estarían participando en la coordinación de los movimientos de cabeza, cuello y ojos. Ojo con eso, no lo vaya a descuidar. Bien, entonces hasta ahí, digamos, la información que tiene que ver con los colículos superiores. Pero adicionalmente tenemos los núcleos pretectales, ¿sí? Que yo les dije que estaban más o menos en este sector. Dime, ¿alguien va a decir algo? Profe, una pregunta. Es que en la imagen anterior, si puede pasarla, pues tiene una diferencia hacia el pulvinar, pero pues yo leí de que también tiene una diferencia hacia el geniculado lateral, pues justamente por la relación de que son su principal componente visual. ¿Cuál es? O sea, ¿tienen como una relevancia, una predominancia o cómo? No, lo que pasa es que en el caso, por ejemplo, de cuando van al núcleo geniculado lateral, pues sí, claramente tiene que tener, y es una proyección visual, es como una inervación que tiene que ver exclusivamente con el aspecto visual. Pero cuando se proyecta el pulvinar ya es un núcleo talámico, como ustedes saben, es un núcleo asociativo. Entonces, esto no es necesariamente visual, pero sí tiene que ver con sus conexiones, ¿no? Con el parietal, por ejemplo, ¿cierto? Con todas las cortezas posespleniales. Y entonces, esto ya tiene que ver, tiene un mecanismo que es atención. Por eso le digo que participa no solamente, digamos, como en la actividad refleja de seguir el objeto y mover la cabeza, sino que también en la búsqueda. Cuando yo estoy leyendo un texto, mis ojos se mueven con el texto, ¿sí? Y depende de la información visual que está llegando, de la información aferente. Sí, entonces esa es la diferencia, pero sin duda que tiene que proyectarse también al núcleo geniculado lateral. Muy bien. Tenemos los núcleos petectales. Los núcleos petectales son
unos núcleos que son muy importantes, sobre todo para la información refleja, sobre todo para lo que es con el reflejo pupilar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando usted está aquí, voy a poner unos ojitos, ¿cierto? Y usted ilumina una pupila, y usted le pone la lámpara, digamos, está evaluando a su paciente, le pone la lámpara, ¿sí? Este ojito se pone miótico, ¿sí? Pero a la vez este también se pone miótico, ¿sí? Si yo tengo estos dos ojos así, ilumino, y cuando ilumino, este se pone miótico y este se pone miótico. Entonces la pregunta es, ¿por qué este se pone miótico? ¿Sí? Que es el famoso reflejo consensual. Y lo que se sabe es que la información que ingresa por aquí llega a los núcleos petectales, y los núcleos petectales se proyecta bilateralmente al núcleo del tercer par craneal accesorio. Y entonces, como se proyectó bilateralmente, hizo miosis aquí, esto se llama reflejo fotomotor, pero también hizo miosis acá, y eso se llama reflejo consensual. ¿Sí? Entonces, esa es la importancia de los núcleos petectales, que si se proyecta como se proyectan bilateralmente, permiten tanto el reflejo fotomotor como el reflejo consensual. Igual, si usted lo que ilumina es el ojo derecho, no el izquierdo, pues llega a los núcleos petectales, y de los núcleos petectales va a llegar al tercer par accesorio de forma bilateral. Entonces, lo que usted tiene es una miosis bilateral. ¿Hasta ahí es claro, chicos? Sí, señor. Ok, gracias. Bien, ¿qué más tenemos? Tenemos los colículos inferiores, que son estos, ¿no? Los colículos inferiores hacen parte de la vía auditiva, ¿sí? De hecho, la información auditiva, pues viene obviamente, sí, luego lo verán, meato auditivo externo, bueno, aurícula, meato auditivo externo, llega a la caja timpánica, de la caja timpánica va a la cóclea, y de la cóclea sale el nervio. Y el nervio llega al bulbo, ¿sí? En el bulbo a los núcleos cocleares, de los núcleos cocleares va a ir a los cuerpos trapezoideos, ¿sí? Allí la información se bilateraliza, y de los cuerpos trapezoideos, la información auditiva, tanto de un oído como del otro, va a llegar a los colículos inferiores, de los colículos inferiores va a ir al tálamo, y el tálamo a la corteza auditiva primaria. ¿Sí? Entonces, estos núcleos de los colículos inferiores son núcleos asociados con la información auditiva, y son divididos en el núcleo central, en el núcleo dorsomedial, en el núcleo dorsal y en el núcleo lateral. ¿Sí? Aquí lo más importante, aparte pues, del relevo de la vía auditiva, es que este fascículo que está comunicando los cuerpos trapezoideos con los colículos inferiores, todo este sistema de fibras se conoce como el lemnisco lateral. Sí, ese es el famoso lemnisco lateral. Entonces usted sabe que el lemnisco lateral, por ejemplo, es un fascículo que es intratallo, ¿sí? Va del complejo de los núcleos cocleares hasta arriba, hasta los colículos inferiores, y hasta ahí llega, digamos, su extensión. ¿Sí? Entonces es importante que ustedes lo reconozcan así. Y que tengan en cuenta también que esto tiene, el núcleo central es predominantemente tonotópico, mientras que los otros núcleos son un poco más, digamos, vagos, un poco más burdos en su información, ¿sí? Entonces, básicamente, allí lo que tenemos es que estos son los núcleos que participan en la vía auditiva. Recapitulemos un poco lo que hemos visto. Vimos colículos superiores, vimos núcleos petectales y vimos colículos inferiores. De los colículos superiores dijimos que tenían 4 láminas, ¿cierto? Las primeras 3 láminas zonal, gris superficial y óptica o visual, son o tienen un componente predominantemente visual. Los 4 profundos, ¿cierto? Tienen un componente predominantemente somatosensorial. ¿Eso quién lo define? Lo definen las conexiones. En los 3 láminas superficiales hay conexiones que vienen de la retina, hay conexiones que vienen de la corteza visual, y de igual forma se proyecta a la corteza visual, se proyecta al pulvinar, y se proyecta también a las núcleos geniculados lateral. Y eso hace que tenga un componente visual. Mientras que los núcleos profundos reciben sobre todo información que tiene que ver con la sensibilidad general. Entonces recibe, por ejemplo, el núcleo sensitivo del quinto. Yo creería que debe recibir de otros núcleos, ¿no? Pero bueno, al menos esos son los que se describen clásicamente en la literatura. Recibe también, por ejemplo, de Gracilis y Cuneatus,
Sí, bueno, en ambos casos y particularmente en la porción visual, también recibe centros monoaminérgicos, ¿no? Que es como la gasolina para la activación, para el alertamiento. Sí, entonces, por ejemplo, recibe de los núcleos de Raffet, recibe, por ejemplo, el locus cerebrius adrenalina, etcétera, etcétera. Sí, entonces son importantes. Y de las conexiones de estos dos, que luego tienen su salida a través del fascículo espinotectal y su entrada a través del espinotectal, están encargados pues justamente de coordinar movimientos de cabeza, cuello y ojos, que es lo que participa. Hablamos de los núcleos petectales, dijimos que los núcleos petectales están localizados en la porción posterior del tallo, en relación a los colículos superiores, extendiéndose como hacia lo que sería más o menos pues como el brazo o la extensión, el brazo colicular, y extendiéndose hacia arriba, ¿no? Como hacia la porción ventral del tálamo, hacia la porción colindante con la glándula pineal, y tienen que ver sobre todo con esa posibilidad de, digamos, transmitir información lumínica que procede obviamente de las retinas de forma bilateral hacia los núcleos accesorios del tercer par craneal y que son los que permiten que se dé el reflejo consensual a la vez que se da el reflejo fotomotor. Y por último hablamos de los colículos inferiores en este tramo, ¿cierto? Dijimos que los colículos inferiores hacen parte de la vía auditiva, que su núcleo central es muy tonotópico, pero que los otros núcleos, el dorsomedial, el dorsal y el lateral, son un poco más burdos, que recibe a través de un fascículo que es el hemisco lateral, información que proviene de los núcleos cocleares y los cuerpos trapezoideos, y que por supuesto hace parte de esa vía auditiva. Bien, continuamos entonces. Profe, Dime. es que quisiera que me hiciera el favor de explicarme sobre lo de las láminas afferentes somatosensoriales, pero que hay una parte que dice que tiene conexión con la formación reticular que para los procesos del sueño. Entonces, ¿Para el profesor de qué? Discúlpame. para los procesos del sueño. Ya. Bueno, pues en realidad, lo que pasa es que aquí la muestra en una sola dirección. Bueno, tiene que ver con los procesos del sueño, pero también tiene que ver con algo, ¿no? Y es con otros aspectos, como por ejemplo la coordinación de la cabeza, del cuello y los ojos. Sí, porque no solamente la formación reticular, no solamente el fascículo longitudinal dorsal, ¿cierto? Participa uniendo, te voy a poner acá, el tercero, el cuarto y el sexto, con los núcleos vestibulares, pero también con la formación reticular y también con los colículos superiores. Entonces aquí participan los movimientos de cabeza, cuello y ojos. Y ahora, aquí, ¿por qué es importante o por qué está relacionado? Y además, por estas conexiones bidireccionales, porque recuerden ustedes que durante la fase del sueño nosotros tenemos movimientos REM y movimientos no REM. ¿Sí? Entonces, esa conexión de quién determina quién determina los ciclos del sueño, pues obviamente la formación reticular y a través de que se generan los movimientos de los rápidos de los ojos o no REM, pues obviamente a través de esas conexiones con los colículos superiores. Esa es la lógica de este asunto de la conexión entre la formación reticular y los colículos superiores. ¿Está claro? O sea que básicamente es la relación, pero para movimientos oculares. Sí, claro, ella no, porque los colículos superiores no participan en los ritmos circadianos ni en el sueño, ¿no? Esto es más de la formación reticular. Pero sí participan, están en conexión justamente para eso, ¿no? Para los movimientos REM y los movimientos no REM. ¿Está claro? Sí, profe, gracias. Profe, una pregunta. ¿Me podría Dime. repetir cuál es el núcleo tonotópico? El central. El central. Gracias. Los folículos inferiores. Bien, ahora hablamos de la sustancia gris periacueductal. En el caso de la sustancia gris periacueductal, eso sí es heterogéneo, ¿no? La sustancia gris periacueductal hace parte de la formación reticular, ¿no? Y es absolutamente heterogénea en sus conexiones, en su neuroquímica, en fin. Sabemos que hay neuronas allí que expresan glutamato, que expresan GABA, que expresan sustancia P, que se expresan opioides endógenos. Sí, vamos a ver luego, por ejemplo, que la sustancia gris periacueductal es importantísima, por ejemplo, en la modulación endógena del dolor, sí, la famosa teoría de la compuerta. Entonces ella se activa y genera modulación endógena del dolor. ¿Sí? ¿Por qué? Justamente por la liberación de opioides. ¿Sí? De opioides. Entonces es muy heterogénea en su neuroquímica, ¿cierto? Hay quienes les piden un núcleo, ¿no? Que un núcleo mediano, que un núcleo lateral, que un núcleo dorsal, ¿sí? Pero pues en realidad es tan compleja que tal vez no valga la pena simplificarla en los núcleos como se ha descrito en la literatura clásica,
¿sí? Y también tiene, digamos, histológicamente también es muy diverso, entonces tiene neuronas que pueden ir de diferentes tamaños, ¿cierto? Desde muy pequeñas hasta neuronas grandes, ¿cierto? Que pueden ser fusiformes, que pueden ser multipolares, que pueden ser piramidales. Entonces, finalmente, esta sustancia gris supraconductal termina siendo, por sus características neuroquímicas, por sus características odológicas o de conectividad, por sus características histológicas, parte de la formación reticular. Y si uno revisa con juicio sus conexiones, pues miren ustedes todas esas conexiones que tiene la formación, la sustancia gris supraconductal. Entonces, miren, se conecta con las áreas 24, 9, 10, 8 y 6, lo que le da un componente que está entre la esfera cognitiva, en cierto modo límbica, ¿sí? Y es muy importante, por ejemplo, ahora se reconocen las conexiones del área 10, ¿sí? Del área 24, a través de algo que serían los axones de la neurona de von Economo, ¿sí? De von Economo neuron se proyectan en la sustancia gris perocoeductal. Sí, entonces, esto es para que lo tengan claro. Y se cree que a través de eso, pues la corteza puede modular diferentes respuestas simpáticas, autonómicas. De hecho, puede también la corteza generar modulación al dolor, ¿sí? En fin. Ahora, ¿con quién más se conecta? Miren, la amígdala, el núcleo central y vasolateral. La amígdala es por excelencia parte del sistema límbico, el sistema de las emociones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, se sabe que cuando se estimula la sustancia gris supraconductal de algunos animales, esos animales generan de forma refleja o forma inmediata, mejor, unas respuestas aversivas, respuestas de ataque, ¿sí? Como si estuvieran atacando. Menos es que ya tenemos diferentes componentes entre lo cognitivo, lo emocional, lo límbico, etcétera. Se proyecta al tálamo, por ejemplo, ¿sí? Incluyendo los núcleos interlaminares. Estas proyecciones para los núcleos interlaminares son muy importantes en algo que es el dolor protopático. ¿Sí? El dolor protopático. Y también puede participar, por ejemplo, en aspectos como la información o el paso de la información visceral. ¿Sí? Todo lo que tiene que ver con información visceral va a pasar a través de los núcleos intralaminares, que recuerden ustedes, y eso lo vemos después, que son unos núcleos que no logran ser inhibidos por el núcleo reticular del tálamo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el dolor protopático, el dolor ese inespecífico que se localiza poco, pues tiene que ver con estos núcleos intralaminares, ¿sí? Entonces, esas conexiones de la sustancia gris supraconductal lo hacen bien. De hecho, si uno revisa un poquito la vía, ¿sí? Usted, por ejemplo, tiene, porque yo les decía la otra vez, un niño que se quema, por ejemplo, ¿sí? Un niño que se quema, sí, se quemó muy duro. Entonces, la información localizada saben que dedo se quemó, pero siente que toda la mano está ardiendo. Entonces, esa información sube, llega a la sustancia gris supraconductal y aquí puede hacer dos cosas: o liberar opiáceos endógenos y luego generar una modulación endógena del dolor, o puede ir hacia arriba a través de los núcleos intralaminares y en ese caso va a llegar a la corteza de forma inespecífica, y en ese caso tiene que ver con todos los aspectos, digamos, emocionales, autonómicos asociados del dolor. Cuando se tiene un dolor tiene malestar, tiene malestar, tiene sudoración, tiene palpitaciones. Todas esas respuestas tienen que ver justamente con esas conexiones de entre la sustancia gris supraconductal y los núcleos intralaminares y luego pues a la corteza. Mire que por ejemplo llega parte del hipotálamo, lo que me da información, me dice que tiene un rol autonómico, recibe de la zona inserta que le da un rol motor, de los colículos superiores e inferiores. Dime. Qué pena te interrumpo. ¿Qué Tranquila. determina que, digamos, se liberen esos opioides endógenos en vez de que se vayan, pues, por los núcleos intralaminares? Pues lo que pasa es que son dos mecanismos, no quiere decir que llegue a la misma célula, ¿no? Recuerda que es una característica, es decir, la sustancia gris supraconductal es heterogénea en su neuroquímica, en su estructura, pues entre comillas, si lo podemos denominar estructura, en su histología y por supuesto en sus conexiones. Entonces, obviamente, las que van a ir hacia los núcleos intralaminares que llevan dolor protopático, ¿cierto? No son las mismas células que están predispuestas, o no son las mismas conexiones que están predispuestas para generar modulación endógena del dolor, ¿sí? Las que van hacia la corteza y que van a generar todas esas respuestas autonómicas y todo ese malestar asociado al dolor, pues ascienden, mientras que las que van a modular el dolor descienden hasta la médula, hasta la sustancia gelatinosa de Rolando, pero eso lo ven luego, ¿sí? Entonces, eso es justamente la característica. Su heterogeneidad hace que sea heterogéneo en sus funciones. ¿Está claro?
Sí, profe, muchas gracias. Vale. Núcleo cuneatus, bueno, el locus coeruleus, el cerebelo, la formación reticular, el trato solitario donde recibe información visceral, por ejemplo, ¿sí? El núcleo espinal del quinto donde recibe dolor también, sobre todo el cuello para arriba. Y la lámina uno de la médula espinal, la lámina uno y la 2, ¿sí? La lámina uno y la 2, que es la sustancia gelatinosa de Rolando. Básicamente lo que hace esto, ¿cierto? Es que la sustancia periodistal va al núcleo de Raffet, oscuro y pálido, y ellos se proyectan acá abajo, ¿sí? A la lámina uno y 2. Y tanto los opiáceos endógenos que se liberan aquí como la serotonina que se libera aquí inhiben a algo que está en la médula, que es la sustancia P. P viene de dolor, pain, ¿sí? Y la sustancia P, al inhibirlo, lo que genera un mecanismo, cierra la compuerta del dolor. Entonces la información dolorosa no sigue entrando tanto y eso genera modulación endógena del dolor. Sí, un dolor inicialmente duele mucho, pero él va decreciendo porque hay una modulación que es propia del cuerpo. Muy bien. ¿Qué más tenemos? Tenemos entonces el tercer par craneal, ¿no? Hablemos del tercero, ¿cierto? Entonces tenemos el tercer par craneal. En el caso del tercer par craneal, pues tenemos dos componentes. Vinémoslo acá directamente. Tenemos dos componentes. Un componente que es si lo tuviéramos aquí, aquí estaría el tercero. Sí, tenemos un componente acá atrás, que es el componente autonómico, que es el núcleo accesorio del tercero, o Engel-Welfare, se conocía antes. Y acá, un poco más ventral, tenemos el núcleo voluntario o motor del tercero, ¿sí? El núcleo accesorio, ¿cierto? O Engel-Welfare, pues es el que nos determina a nosotros el reflejo fotomotor y el reflejo consensual, ¿sí? Entonces, uno puede trazar una vía, ¿no? Llega, se ilumina el ojo derecho, no sé, llega a los núcleos petectales, de los núcleos petectales llega al tercer par accesorio bilateralmente, y el tercero va a llegar, ¿sí? Aquí, a donde estaría el ganglio ciliar, ¿sí? Y luego el ganglio ciliar de hacer sinapsis saldrían fibras postganglionales que van a llegar al músculo constrictor de la pupila y lo constriñen. Y entonces pasa de una miosis, de una midriasis a una miosis, ¿sí? A una miosis. Mientras que el núcleo del tercer par voluntario, ¿cierto? Pues tiene un componente eminentemente voluntario. ¿Qué va a hacer ese núcleo del tercero? Él le va a dar inervación al recto medial, al recto superior, al recto inferior, al oblicuo inferior y al elevador del párpado, ¿sí? Esas serían las funciones del tercer par craneal, ¿sí? En este caso el componente motor voluntario. Le da al recto medial, al recto superior, al recto inferior, al oblicuo inferior y al elevador de la pálpebra. Por eso cuando tenemos una lesión del tercero, una de las características es que el párpado se cae y genera lo que se llama una topsis palpebral. ¿Sí? Una topsis palpebral. ¿Por qué? Porque se cae el párpado. De hecho, hay un dato bien interesante y es que las fibras que salen se organizan de una forma, digamos, como bien estructuradita. Entonces, por ejemplo, en la porción posterior sabemos que está el componente autonómico de la fibra y adentro tiene el componente, va a hacerlo de nuevo. En la parte periférica tiene el componente autonómico, ¿sí? Es decir, el del que viene de Engel-Welfare. En la parte, digamos, más meridional tiene el componente que es el componente motor voluntario. Y en la mitad trae la irrigación sanguínea. Entonces, por ejemplo, si hay una neurisma, ¿sí? O si hay una presión, un aumento de la presión intracraneal, por ejemplo, por un trauma craneoencefálico, lo primero que se afecta es la parte periférica, que es la parte autonómica. Entonces, esa persona, sin presentar una oftalmoplegia, presenta una midriasis, ¿sí? Una midriasis. ¿Por qué hay una midriasis? Porque como se está comprimiendo esta fibrita, entonces esta fibrita deja de funcionar y no se da el constreñimiento de la pupila, sino que la pupila se queda midriática. Entonces sabe que esto es un tercer par incompleto y que muy posiblemente su origen es un origen periférico, es decir, un origen que tiene que ver con el aumento de la presión, ¿sí? No sé, o por un aneurisma, por ejemplo, de la arteria cerebelosa, en fin, el sistema de irrigación posterior me puede generar una midriasis. Pero cuando la falla es vascular, entonces lo primero que aparece es una pérdida de la irrigación, digamos, del componente voluntario, y entonces en ese caso lo que se tiene es una oftalmoplegia, ¿sí?
Entonces puede haber una oftalmoplegia, ¿sí? Sin haber una pérdida de la midriasis, o digamos que la respuesta midriática y la respuesta miópica está preservada, ¿sí? Entonces, eso es una característica que es bien interesante de este tercer par craneal, ¿sí? Entonces, y también, por ejemplo, en el trauma, ¿no? En el trauma se puede caracterizar y es muy interesante, ¿no? Una persona, por ejemplo, que tenga una lesión que, no sé, que digamos, o digamos una región hemorrágica subdural, por ejemplo, que haga un hematoma subdural y comienza a haber una presión y comienza a haber una herniación. Entonces, por ejemplo, en este caso el uncus, ¿no? Que recuerden ustedes que es de la fosa media, se hernia hacia la fosa posterior y en ese caso él se va pues a través del clivus, comienza a comprimir el tallo, ¿no? Recuerden que eso tiene un promedio de más o menos 6 horas, ¿no? De que es el tiempo que da para que el neurocirujano haga una descompresión, si no, pues esta persona termina falleciendo. Entonces, es muy interesante porque lo primero que comprime, pues obviamente es el mesencéfalo y la persona lo que tiene en ese momento, pues va a ser un tercer par, ¿no? Entonces hace un tercer par incompleto, tiene una midriasis, ¿cierto? Entonces usted dice, ah, carajo, ya comenzó la presión y luego hay una compresión, ¿cierto? Cuando la presión intracraneal afecta el tallo cerebral, donde está la formación reticular y el SARA, entonces esta persona ya se pone comatosa, ¿no? O se pone con estupor, sí, o sea, cae en coma. Y si ya la presión alcanza en los núcleos cardiorrespiratorios del bulbo, pues entonces la persona hace un paro cardiorrespiratorio, que es como, digamos, usted una correlación anatómica en la cual usted puede ver cómo esa presión está descendiendo por el tallo cerebral. ¿Estoy siendo claro hasta allí, chicos? Sí, señor. Bien. Colículos inferiores, sustancia acueductal. Tercer par craneal, núcleo del cuarto, ¿sí? Núcleo del cuarto tenemos, núcleo del cuarto ustedes saben que está a nivel de los colículos inferiores, ¿no? Y tiene unas características, que digamos es un núcleo motor por excelencia con un solo componente que le va a dar al oblicuo inferior, al oblicuo superior, ¿sí? Al oblicuo superior, ¿sí? Y que es un par craneal que sí, claro, que el cuarto par craneal es un par craneal, el troclear, ¿cierto? Que tiene un solo componente, ¿sí? Que es el componente motor. Ese par craneal se encarga, ¿cierto?, de darle inervación motora, por supuesto motora voluntaria, a lo que sería el oblicuo superior, ¿sí? Y tiene una característica anatómica y es que emerge cruzado, como lo ven ustedes aquí, y es el único par craneal que emerge por la cara posterior del tallo. Sí, esa es ustedes ya lo saben, ¿no? Saben que el cuarto par craneal troclear es el único par craneal que emerge por la cara posterior del tallo. Bien, ¿qué más tenemos? Tenemos los núcleos rojos, ¿sí? Con sus porciones. Entonces, por ejemplo, tenemos una porción parbicelular de células pequeñas y una región magnocelular de células grandes. ¿Con qué se relacionan los núcleos rojos? Con algo muy característico que es la excitación de los flexores proximales de miembro superior. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, usted va al gimnasio, ¿no? Usted va al gimnasio, está, y va a hacer bíceps, ¿no? Coge la pesita y va a hacer sus bíceps. ¿Sí? Entonces, esa flexión, ¿sí?, de los miembros superiores se dan a partir de la excitación que generan los núcleos rojos, específicamente de la porción magnocelular hacia los flexores proximales del miembro superior. O si usted está, por ejemplo, no sé, está aquí, digamos, sentado, ¿cierto? Y se va a tomar ya sea un juguito, ¿sí? Tiene un juguito y se lo va a tomar. Pues eso también está, ¿cierto? Esa excitación de los flexores proximales del miembro superior está mediada por la acción de los núcleos rojos. Ahora, la región parbicelular es una región mucho más integrativa. Entonces, uno puede, digamos, como trazar un esquema, ¿sí? Uno puede trazar un esquema. Entonces uno dice, bueno, la corteza da la orden, ¿cierto? La región parbicelular y la región magnocelular a través de este fascículo, que es el fascículo rubroespinal, ejecuta, ¿no? Entonces llega a la médula, aquí lo tengo dibujado, este es el fascículo rubroespinal, que es cruzado, es contralateral, excita los flexores proximales. Ahora, en el caso de la porción parbicelular, ella también puede estar participando en la integración, digamos, de información refleja, ¿no? Entonces, por ejemplo, voy a dar un ejemplo. Usted
va a hacer de nuevo la pesa. Voy a dar un ejemplo aquí. Si usted va a hacer la pesa, usted va a alzar la pesa aquí, ¿sí? Resulta que usted puso una pesa, no sé, voy a decir cualquier cosa de 100 kilos o 80 kilos. Y alguien por equivocación le puso 2 discos más y resulta que usted ya no pesa 80, sino que pesa 160, ¿sí? Cuando usted se agacha aquí, ¿sí? Hay unos mecanismos muy, digamos, amplios que luego les estaré comentando cuando veamos sistema motor o cerebelo, ¿sí? Pero finalmente usted lo que necesita es aumentar la fuerza extensora de los miembros inferiores y aumentar la fuerza flexora, ¿sí? Entonces, la información, que es información sensitiva que está llegando, esa información va a llegar, ¿sí? Y va a llegar al cerebelo. De hecho, llega aquí al núcleo dentado, en este caso el cerebelo, bueno, puede también llegar a los huesos simboliformes. Y de aquí esta información que llega al cerebelo, perdón, lo que hace es que se comunica con la región magnocelular y en la región magnocelular, ¿cierto? Aumenta este reflejo de flexor del miembro superior, entonces usted aumenta de forma refleja esta acción de los flexores. Si eso se da simplemente por un circuito, ¿sí? Ahora puede pasar otra cosa, puede que si es una acción mucho más, digamos, compleja, pues entonces pueden haber conexiones con el tálamo, luego con la corteza, y la corteza cerebral puede reclutar a través de la región parvicelular de nuevo a la región magnocelular, o de hecho puede hacer ajustes con los núcleos de la base, o puede integrar información, por ejemplo, de los núcleos vestibulares, etcétera, etcétera. Pero básicamente estos núcleos rojos, ¿cierto? En su porción magnocelular estarían encargados de los flexores proximales del miembro superior. ¿Sí? ¿A través de qué fascículo? Este fascículo que es el fascículo rubro espinal. Bien, ¿qué más tenemos allí? Dime. Al principio dijimos que los núcleos rojos en general se trataban de la excitación de los flexores proximales del miembro superior, Sí, pero es como en general o solamente la parte magnocelular. lo que pasa es que ambos trabajan de forma cooperativa, porque no existen los núcleos rojos parvicelulares y los núcleos rojos magnocelulares, no existen los núcleos rojos, ¿sí? Pero la región parvicelular, piensa en esto, mira que la neuro tiene sus lógicas como todo en la vida. Piensa que cuando es magno son neuronas grandes, y las neuronas grandes tienen axones largos, y los axones largos se proyectan por fuera del núcleo. Entonces, la región magnocelular se encarga más de la eferencia hacia los flexores, obviamente no hacia los flexores, sino hacia la médula espinal, hacia las neuronas motoras que van a inervar los flexores proximales del miembro superior, ¿sí? Es decir, lo que le permite a uno hacer más o menos el bíceps. Pero, por ser células pequeñas en la región parvicelular, ¿cierto? ¿Estos qué papel están cumpliendo? Están cumpliendo un papel más integrativo, ¿sí? Entonces ellas pueden recibir de la corteza, pueden recibir del cerebelo, pueden recibir de otras estructuras, y ellas lo que hacen es modular la acción de los núcleos rojos, ¿sí? De la región, de la porción magnocelular de los núcleos rojos, ¿sí? Entonces tiene una función más integrativa que ejecutiva, ¿sí? Pero son los mismos núcleos rojos. ¿Está claro? O sea que la distinción sería como una porción más modulativa y otra porción más ejecutiva. Exactamente, más de ejecución, ¿sí? Pero siguen siendo los mismos núcleos rojos. Ah, vale, muchísimas ¿Sí? gracias. Esa es una disociación que se vale en términos metodológicos. Pero si digamos uno dijera no va a lesionar los núcleos rojos en su porción magnocelular o en su porción parvicelular, no, pues igual va a haber una lesión allí generalizada de la función del núcleo. ¿Está claro? Clarísimo, gracias. Bien, ¿qué más tenemos? Tenemos también los núcleos de Raffet, ¿cierto? Esto lo hablamos en la clase de puente, pero los núcleos de Raffet, ¿sí? Tienen diferentes digamos, segmentos. Tiene segmentos mesencefálicos, segmentos pontinos y segmentos vulvares, ¿sí? Pero digamos que aquí en el mesencéfalo se distingue el dorsal, el caudal lineal y el mediano. Y lo más importante de estos, también con los, digamos, los cefálicos del puente, es que ellos integran un sistema que se conoce como el sistema Raffet teloencefálico, ¿sí? Porque hay un sistema que es el Raffet espinal. Este Raffet espinal tiene que ver con la modulación endógena del dolor, luego lo vamos a ver.
Este sistema rafetoencefálico que expresa serotonina, ¿cierto? Aunque también hay una vía que expresa, digamos, algunas células dopaminérgicas, sobre todo los que están retrorurales, eh, eh, son muy importantes para diferentes funciones. Entonces, por ejemplo, una de ellas es la modulación, ¿cierto? Por ejemplo, de mecanismos perceptivos, percepción, ¿sí? Otro mecanismo, por ejemplo, tiene que ver con el estado de ánimo, ¿sí? El estado anímico. Entonces, por ejemplo, una persona que tiene un trastorno depresivo, si una persona que tiene un trastorno depresivo, sabemos que hay una hipometabolismo o hay una subproducción de la serotonina en el caso del complejo terrafeteroencefálico, ¿sí? ¿Y qué es lo que hace entonces un psiquiatra? Un psiquiatra le da un inhibidor de la recaptura de serotonina. ¿Sí? Entonces, si usted lo piensa, como está produciéndose poquito, sí, creo que esto ya lo habíamos visto en neuroquímica, entonces, esto libera aquí serotonina, allá en la corteza, por supuesto, ¿sí? Está modulando el estado anímico. Esto se pega a unos receptores específicos y luego vienen los transportadores que cogen el sobrenadante y lo llevan a la glía, ¿sí? Lo llevan a la glía, aquí está la glía, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace, por ejemplo, no sé, la fluoxetina? Lo que hacen es justamente que cogen esos transportadores y los amarran, los inhiben. Entonces, cuando se hace sinapsis, queda un sobrenadante. Sí, entonces hace sinapsis una vez, pero como hay más serotonina dispuesta en la hendidura sináptica, pues entonces vuelve y se pega otro neurotransmisor después y entonces eso mejora la transmisión sináptica. Es como que lo que yo les decía la otra vez, si yo los invito a ustedes a mi casa y entonces, no sé, les pongo una bandeja con pan, ¿sí? Entonces, no sé, aquí este y aquel dan, se comieron, no sé, ustedes son 60 y yo puse una bandeja con 200 panes, se comieron 68 panes, 70 panes, ¿sí? Y quedaron otro un restante. Si yo retiro la bandeja, ustedes no van a poder comer. Pero si yo dejo la bandeja disponible, que es lo que hace un inhibidor de la recaptura del transportador, si es como que me amarran a mí y la bandeja queda puesta, pues entonces más de uno de ustedes va a repetir, entonces van a comer más pan. En ese caso es más o menos lo que sucede. Ahora que esas conexiones, este núcleo no es un núcleo que funcione solito, pues sí, se puede disfuncionar, pero es un núcleo que está muy influenciado por la corteza. Ustedes aquí están viendo, por ejemplo, que él va a la corteza entorrinal, va al tálamo, va a los colículos, son núcleos, los núcleos monometónicos son núcleos muy, digamos, eh, muy ubicuos, ¿sí? Pero también la corteza mira que van hasta el occipital, ¿no? Por ejemplo, ¿sí? Entonces la percepción también está mediada por la serotonina. Por eso cuando usted está triste y está, digamos, entre comillas, depresivo, pues espero que usted no tenga depresión, pero si está triste, usted ve el día gris, ¿sí? Usted ve que todo está más gris, lo dicen los cantantes, ¿no? Dicen, ah, no, es que se puso la tarde gris o los colores se visten de gris y no sé qué más, pues tiene que ver justamente con esos mecanismos perceptivos. De hecho, con los mecanismos perceptivos corporales, ¿no? Las personas que sufren, por ejemplo, de anorexia y si les hace digamos, como un examen, ¿no? Y una persona que está muy delgada, por ejemplo, que está pesando 40 kilos, y se le pone la escala, ¿no? Entonces se le pone aquí, se le pone acá el otro, ¿cierto? Se le pone acá el gordo, ¿verdad? Entonces dice, ¿usted con cuál se identifica? Y yo me identifico con este, pero si está en los huesos, ¿sí? Porque incluso los mecanismos perceptivos o autoperceptivos han cambiado, ¿sí? Entonces, a esas personas, por ejemplo, se les da también un manejo con inhibidores de la recaptura de serotonina. Ahora que, lo que yo les decía, esto no se maneja solito, ¿no? Eso está influenciado por la corteza. La corteza, porque la corteza es, digamos, muy capaz de proyectarse a muchos sectores, ¿no? Y de modular muchos sectores. Entonces, por lo que yo le decía, usted puede estar aburrido, triste, yo se lo dije a usted, si tiene un despecho, por ejemplo, ¿sí? Y las primeras, no sé, mes, 2 meses, 3 meses, digamos que el más cerca 6 meses, está usted muy aburrido y cae en una depresión. Pero luego usted va al terapeuta, sí, el terapeuta hace una terapia, pues, o al psiquiatra, al psicoanalista, lo que quiera. Y entonces lo que pasa en la corteza prefrontal es que se establecen nuevos circuitos, nuevas redes, se rebustecen y esas redes comienzan a decirle a la corte, al núcleo de Rafé que por favor sinteticen más serotonina y entonces al sintetizar más serotonina, entonces eso mejora la calidad, ¿sí? A nivel cortical y usted mejora, su estado anímico mejora, ¿sí? Entonces ya sale de ese estado depresivo y vuelve, digamos, como a un estado, entre comillas, de normalidad. Bien, tenemos la formación reticular, pero esto lo vamos a ver en la clase de puente, ¿sí? Vamos a ver qué más. Ah, bueno, claro, aquí sí tenemos, digamos, la sustancia negra, ¿sí?
son muy importantes. Tenemos una sustancia negra compacta, una sustancia negra reticulada. ¿Sí? Entonces, en el caso de la sustancia negra compacta, sabemos que está sintetizando dopamina y que es muy importante y ustedes ya la conocen porque hace parte de los circuitos córticos estriados tálamo-corticales. ¿Sí? Recuerden ustedes, córtico, eso lo vieron con la profe Diana, córtico estriado, ¿cierto? Aquí sería estriado, aquí sería globo pálido, por ejemplo, ¿sí? Tálamo y corteza, ¿sí? Usted sabe que la sustancia negra compacta se está proyectando aquí justamente al estriado, a estas proyecciones, y lo que hace es potenciar la actividad excitatoria de la corteza hacia el estriado, en este caso digamos al putamen, en el caso del componente motor. Entonces, por ejemplo, en la enfermedad de Parkinson, que es la enfermedad por excelencia, ¿sí? Hay una muerte abrupta de las células de la sustancia negra compacta, hay una denervación del estriado y entonces en el caso de estar potenciado las proyecciones córtico-estriatales que deberían estar en el 100%, están en un 70%, ¿sí? Entonces ahí es donde aparece particularmente la rigidez. ¿Por qué? Porque no habría una buena excitación de los agonistas, ni tampoco habría una buena inhibición de los antagonistas, entonces la persona presenta rigidez, ¿sí? Ahora que las proyecciones no son solamente al putamen, ¿no? Las proyecciones de los núcleos del núcleo caudado son 80% al putamen y un 20% al caudado. Es decir, que la persona que tiene Parkinson no solamente tiene un trastorno motor, sino que también tiene un trastorno cognitivo. Y eso lo puede uno rastrear a través de una valoración cognitiva, sí, sobre todo a largo plazo. ¿Qué más tenemos? Tenemos la sustancia negra reticulada, que también hace parte de esos circuitos de los núcleos de la base. Sí, entonces usted sabe que allí tendríamos, ¿cierto? En el caso de los circuitos de los núcleos de la base, tenemos nosotros que la sustancia negra reticulada es un análogo al globo pálido interno, ¿sí? Es decir, que su acción es una acción que es inhibitoria, ¿sí? Inhibitoria ¿sobre quién? Sobre los núcleos talámicos, por ejemplo. ¿Sí? Usted sabe que la sustancia negra reticulada, al igual que el globo pálido interno, está ejerciendo una activación, una inhibición tónica sobre los núcleos del tálamo. ¿Sí? Entonces, eso es importante que usted sepa, pues que eso hace parte de eso. Se sabe que es GABAérgico y muchos, esto ya no está muy claro, pero muchos lo han vinculado con la etiología o con una de las etiologías de lo que sería la epilepsia. Bien, y tenemos por aquí también el área tegmental ventral, o BTA. ¿Sí? BTA o área tegmental, que también es dopaminérgica, ¿no? Es dopaminérgica. Pero esta, en este caso, ¿cierto? No va a ser como esta que se proyecta. La sustancia negra compacta se proyecta al estriado y se conoce como vía nigroestriatal. Esta de la BTA se proyecta a la cumbens, ¿sí? A la cumbens, por ejemplo, ¿cierto? También se proyecta a la corteza, a diferencia de la sustancia negra compacta que no se proyecta, bueno, aunque la reticular que no se proyecta a la corteza, esto sí se proyecta a la corteza y conforma la famosa vía, mm, ¿cómo se llama la vía? La vía mesolímbica, ¿sí? Mesolímbica a la cumbens y mesocortical a la corteza. Las proyecciones que van a la cumbens se relacionan sobre todo con el placer. Es la famosa vía de la recompensa, ¿sí? Recuerden que la dopamina por esta vía se le considera el neurotransmisor de placer y la recompensa. Entonces, por ejemplo, cuando usted hace algo que le gusta mucho, digamos, se come un chocolate, o bueno, cualquier cosa que le guste mucho, usted tiene entonces un aumento de la actividad de la BTA, tiene una gran cantidad de excitación sobre la cumen, entonces siente placer, ¿sí? Lo mismo que sucede, por ejemplo, en una persona que consume cocaína. Una persona que consume cocaína, si hay una hiperexcitación de la BTA y hay una hiperexcitación de la cumbens, y entonces esa persona está eufórica, ¿sí? Está eufórica. Que luego, lo que yo les decía la otra vez, ¿no? El problema con la cocaína es que al principio pues te pone eufórico, pero luego te baja el umbral basal y lo que ya sientes es displacer, entonces te lleva necesariamente que tengas que volver a buscar el consumo de cocaína, ya no ni siquiera para generar el placer, sino para estar en calma. Entonces por eso es que es tan contraproducente. Y la vía que va hacia la corteza, ¿sí? Esa ya es una vía que tiene que ver más con mecanismos de atención. De hecho, por ejemplo, cuando un psiquiatra o un neuropediatra, no sé, le da, pues, no estoy de acuerdo, pero es el modelo, ¿sí? Le da, no sé, Ritalina, uno de los, digamos, componentes de la Ritalina
es actuar favoreciendo la actividad de los receptores de uno. Entonces, aquí en este caso se supone que mejora la actividad dopaminérgica sobre la corteza prefrontal medial y entonces mejoran los niveles de atención. Sí, que eso obviamente es polémico porque la neuroquímica es bastante idiosincrática. Y ya para terminar, ¿cierto? Tenemos entonces el famoso núcleo interpeduncular, que es aquí. Sí, este es un núcleo que es decir, se le considera un núcleo bastante heterogéneo, pero algunos estudios lo vinculan justamente con la regulación de los centros monoaminérgicos, ¿sí? Es decir, que regula, por ejemplo, la BTA, que regula, por ejemplo, la núcleo de RAFE, que puede regular, por ejemplo, la porción paranigral y parabraquial. Entonces, se le ha vinculado con múltiples funciones, entre ellas, por ejemplo, ¿cierto? La regulación de la actividad o la regulación autonómica entre los sistema nervioso autónomo en su visión simpática y parasimpática. Hay tienes que también lo han vinculado con las adicciones, ¿no? Se sabe que, por ejemplo, de las avénulas que están allí con la glándula pineal, estos núcleos se proyectan a través de se proyectan a través de un fascículo que se llama fascículo retroflexo, y a través de ese fascículo retroflexo se puede modular la BTA. Sí, entonces se cree que las avénulas son como un regulador, ¿no? De la actividad de la BTA, pero lo hacen indirectamente a través del núcleo interpeduncular. Pero también se sabe que puede estar participando en la modulación de muchos centros autonómicos, ¿sí? Entonces es un núcleo bastante heterogéneo en sus funciones, pero que se le ha vinculado justamente con la regulación de la actividad de núcleos de ese tallo cerebral, ¿sí? Y eso es, pues digamos, básicamente lo que tenemos para mesencéfala. Entonces podemos hacer un pequeño recorderis antes de terminar, ¿sí? Entonces, acuérdese pues de ubicarlo. Una clave para estudiarlo es saber si está a nivel de los folículos superiores o inferiores, y luego saber si está a nivel del tercio medio, superior, bueno, en fin, y en qué porción está. Sí, y eso tiene importancia no solamente para su examen, que es irrelevante, pues, más allá de lo que sucede en su futuro, en su presente inmediato, pero que es muy importante para la clínica, ¿sí? Sobre todo si usted va a ser, bueno, médico general debe saber de todo, y si usted va a ser un especialista del cuello para arriba, pues con mayor motivo, ¿sí? Entonces usted sabe que tiene una región colicular, una región tegmental y una región peduncular, y tiene núcleos en cada región. Sí, entonces usted sabe que en la región colicular tiene los núcleos pedictales, núcleo del tercer par, sustancia gris paracueductal y colículo superior, ¿cierto? Funciones, núcleo pedictales, pues se conecta bilateralmente con el tercer par craneal accesorio para generar o para permitir, hace parte de las bases fisiológicas del reflejo fotomotor y el reflejo consensual. Tenemos el núcleo del tercer par con sus dos componentes, el motor voluntario y el involuntario. El involuntario permitiendo, por supuesto, el reflejo fotomotor y el reflejo consensual, ¿sí? A través de sus proyecciones que van a alcanzar el rango ciliar y luego pues que van a alcanzar el músculo constrictor de la pupila. Adicionalmente tenemos el tercer par del componente voluntario, que le va a dar recto superior, recto inferior, oblicuo superior, oblicuo inferior, recto medial, ¿cierto? Y elevador del párpado, ¿sí? Entonces ya sabemos que una lesión de este par craneal me genera una lesión o una oftalmoplegia y adicionalmente pues una topsis palpebral. Característica importante, sabemos que el componente involuntario está más periférico, luego está el componente voluntario y en toda la mitad la irrigación. Si entonces un fenómeno vascular me genera una oftalmoplegia, un fenómeno compresivo me genera inicialmente o primariamente una miedriasis en este caso. Tenemos la sustancia gris periaqueductal muy heterogénea, parte de la formación reticular, se le ha vinculado con lo autonómico, con lo motor, con las respuestas simpáticas, con las crisis de pánico, por ejemplo, pero también se le ha vinculado con actividades fisiológicas como la modulación endógena del dolor a través de la liberación de precios endógenos y también con ser una vía de relevo, ¿cierto?, de lo que sería la información de dolor protopático, que es muy importante y que lo vamos a ver luego en sistemas sensitivos. Tenemos los colículos superiores con sus dos porciones, una porción cefálica visual, una porción más caudal que es predominantemente somatosensorial y que entre las dos, cierto, lo que están básicamente es permitiendo la relación entre los movimientos reflejos, ¿sí?, y su articulación con los movimientos de la cabeza, el cuello y pues por supuesto en este caso los ojos. Tenemos estos fascículos que los vemos en las próximas clases, ¿cierto? Próxima clase ya los cuento que hoy estoy bastante agotado. Tenemos la región tegmental, ¿sí?, con los núcleos rojos,
porción parbicelular, porción magnocelular, función por excelencia, participar a través del fascículo rubroespinal en la excitación de los flexores proximales del miembro superior, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre uno y lo otro? Pues que lo parbicelular es más integrativo, lo magnocelular es mucho más eferente, mucho más ejecutivo. Bien, núcleos de Raffet hacen parte del sistema Raffet terencefálico y liberan serotonina y hacen parte de procesos, digamos, como inespecíficos, no modulatorios, como por ejemplo la percepción, el estado anímico, etcétera, etcétera. BTA, con sus dos vías, ¿cierto? Que son la vía mesolímbica y mesocortical. La mesolímbica muy importante, sobre todo lo que tiene que ver con el circuito de placer y recompensa, que también tiene que ver con el aprendizaje y otra gran cantidad de cosas, que se difusiona, por ejemplo, en el caso de la drogadicción, pero también en la psicosis, ¿no? La psicosis es una hiperactividad de la BTA, ¿sí? Y tenemos también una vía cortical que participa más en procesos, por ejemplo, los procesos atencionales, ¿sí? Bien, formación reticular, que la vamos a ver luego. Tenemos la región peduncular, sustancia negra reticulada y sustancia negra compacta. En el caso de la reticulada, pues sabemos que es un análogo a la sustancia, al globo pálido interno. En el caso de la sustancia negra compacta, sabemos que va al estriado, que le da en un 80% al putamen, es decir, que los síntomas de una persona que tiene una retracción histológica de la sustancia negra compacta, pues va a ser predominantemente motora, pero que también tiene un componente 20% aproximadamente que va a ir al caudado. Que entonces de allí que la persona que padece Parkinson, a pesar de que predomina y es más elocuente la alteración motora, también tiene un arresto del componente cognitivo, ¿sí? Sobre todo en las fases, digamos, intermedias y a largo plazo. Núcleo interpeduncular, que dijimos que era un núcleo que participa, ¿cierto?, en la modulación de la información autonómica, que se le ha vinculado también con la regulación de la BTA como un regulador, como un marcapasos de la activación de la BTA para regular los circuitos de recompensa y demás, y que se conecta también con esos que están aquí, que son el parabraquial pigmentado y el paranigral, justamente que tienen que ver con la regulación entre lo simpático y lo parasimpático. Bien, aquí me queda faltando una cosita que ahora les digo. A nivel de los colículos inferiores tenemos los colículos inferiores, la sonda iris proacueductal y el núcleo motor del cuarto, ¿sí? Colículos inferiores hacen parte de la vía auditiva, ustedes ya saben, oído externo, oído medio, oído interno, llega en el oído interno, pasa a los núcleos cocleares del tallo cerebral, pasa a los cuerpos trapezoideos, de los cuerpos trapezoideos ya la información es bilateral, a través del hemisco lateral va a llegar a los colículos inferiores, y allí en el caso de los colículos inferiores, que la información puede ser tonotópica o burda, va a ir al núcleo geniculado medial, y el núcleo geniculado medial pues entonces pasa a las áreas auditivas primarias de la corteza, no decir los transversos de Heschel, hacen parte de la vía auditiva. El núcleo motor del quinto, perdón, aquí no es quinto, es cuarto, en este caso estamos hablando del troclearo patético, ¿cierto? Características, un solo componente motor, a quien le da al oblicuo superior, y tiene una variante, una característica anatómica, y es que es el único par craneal que emerge por la cara posterior del tacho, ¿cierto? Y emerge cruzado. Si nos vamos para la región tegmental, vamos a la formación reticular, que la vemos en la próxima clase, el núcleo mesencefálico del quinto, ¿sí? Que como ustedes ya lo saben, es un núcleo que procesa propiocepción y que tiene una variante, ¿no? Si uno mira los pares craneales, todos los pares craneales tienen un ganglio periférico, ¿sí? Una rama terminal, una rama que va a nivel central, y aquí llega un núcleo. En este caso no. En el caso de la propiocepción, la información llega directa, llega al mesencéfalo, y las células que están a nivel del núcleo mesencefálico del quinto se comportan como ganglio y pueden generar reflejos como el reflejo de masticación, o pueden proyectarse contralateralmente al tálamo para luego llegar a las cortezas, al área 312, que es el área sensitiva primaria y en el giro postcentral. Bien, núcleo de Raffet ya lo hablamos, la región peduncular, sustancia negra compacta, sustancia negra articular y sus núcleos de Raffet. ¿Qué me interesa hablar para terminar? Los pedúnculos cerebrales, ¿sí? Que es todo ese sector, ¿sí? ¿Qué son los pedúnculos cerebrales? Básicamente 3 sistemas de fibras. Uno, fibras córtico-espinales. Perdón. Aquí, córtico-espinales. 2, fibras córtico-nucleares. Y 3, fibras córtico-pónticas. ¿Sí? Allí donde usted está, mueva la mano derecha. ¿Quién inervó eso? ¿Quién dio la orden? El área 4 del hemisferio izquierdo. ¿Por dónde bajó? Por la cápsula interna. ¿Y luego dónde se resume? Aquí.
en los pedúnculos cerebrales, ¿sí? Luego va por la región basilar del puente, constituye las pirámides y luego por allá abajo se cruza, ¿sí? Se cruza. Es decir, que si estamos hablando a este nivel, ¿sí? A este nivel, usted movió la mano derecha, ¿sí? Sabemos que la inervación la dio del hemisferio izquierdo, pero a este nivel, como no se ha cruzado, ¿sí? Tenemos las fibras directas del hemisferio izquierdo que van a cruzarse luego más adelante, ¿sí? Fibras córtico-espinales para miembro superior, para miembro inferior, incluso para tronco. Fibras córtico-nucleares, ahora allí donde usted está, saque la lengua, ¿sí? O infla las mejillas, o si viene, siga un objeto que se mueve. ¿De dónde viene eso? De la corteza, del área 4, del área 8. Esas fibras también discurren por aquí, ¿sí? Y tenemos fibras córtico-pónticas, ¿sí? Que son fibras que vienen de la corteza, discurren por aquí, van a los núcleos propios del puente, y los núcleos propios del puente se cruzan y llegan al cerebelo, ¿sí? A través de fibras pontocerebelosas, ¿sí? ¿Qué otras fibras hay que no vayan por aquí? Pues son las fibras, por ejemplo, que vienen del hipotálamo, que vienen de la amígdala, luego cuando comencemos a hablar de los fascículos se las muestro, y que ellas vienen por un fascículo que va por todo el mesencéfalo, por toda la región lateral del hipotálamo, que es el fascículo medio del prosencéfalo, y que luego va a llegar aquí a un fascículo que vamos a ver luego, que es el fascículo longitudinal dorsal, o el tracto tegmental central, y por allí discurren de forma, digamos, directa, ¿sí? No haciendo uso de los pedúnculos cerebrales. Y bien, chicos, esta es básicamente la información que tengo. Es muy escueta, mesencéfalo es escueto, no vimos fibras, pero de todas formas es un volumen de información bastante amplio. Puente es un poco más complejo, lo vemos el viernes si Dios quiere. Les agradezco por favor que lean Puente y que lean el capítulo que está después de bulbo, que es el capítulo del sistema de fibras del tallo cerebral, ¿sí? Ese es un gran capítulo. Yo soy coautor de los tres, de mesencéfalo, puente y bulbo, pero no fui coautor de ese cuarto capítulo de tallo, que es el capítulo del sistema de fibras, que me gustaría complejizarlo mucho más porque es mucho más complejo, pero ese es un capítulo básico, usted tiene que saberlo, así no está en el programa, usted tiene que saberlo, porque son las conexiones lo que le permite a usted entender la función. Entonces, la próxima clase hacemos esos fascículos, más la formación reticular, que es bastante compleja y deben de saberla. ¿Está claro para ustedes, muchachos? Sí, señor. Sí, señor. La primera está ahí como, sí, señor, como que ya que moría. Bien, muchachos, entonces nos vemos el viernes en la U. Siento mucho no haber podido asistir presencial hoy. Una cirugía, una craniotomía vigil y mi paciente con un glioma frontal, entonces fue como medio poco planificado, entonces me tocó estar allí. Y no pude, pues ya era muy tarde como para llegar y no me parecía injusto llegar con los de las 4 y no con los de las 2, entonces la solución que encontramos con Sofía fue hacer esta clase. Les agradezco mucho, les pido excusas pues por el horario, pero espero que sea información que ustedes puedan incorporar a su conocimiento. Recuerden, en neuro el que no sabe tallo no sabe nada, y viene puente que es un poco más complejo que esto. ¿Está claro para todos? Sí, profe, muchas Sí, gracias. profe. Sí, profe. A Profe, ustedes, gracias. chicos. Nos Profe, vemos el miércoles. Un abrazo, que descansen. Hasta Gracias, luego, profe. profe. Chao. Hasta luego, profe, gracias. Profe, una pregunta, ¿es Claro posible que que sí. usted nos comparta esas diapositivas? Pues eso es una diapositiva ahí todas feitas, pero entonces el miércoles acordame y yo te las paso. Listo, profe. Muchas Bueno, chao. gracias. Vale.